Buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a la parte práctica de la clase de hoy sobre formalización proposicional y tablas de verdad. Voy a compartir pantalla para mostrarles acá la guía de preguntas tipo examen para que las resolvamos entre todos. Entonces aquí tenemos los enunciados. Primero, dice, formaliza la siguiente proposición teniendo en cuenta los signos de puntuación. María necesita estudiar en la madrugada porque ella tiene un examen pasado mañana. En consecuencia, o María se queda en la biblioteca o se va a la casa de su mejor amiga. Listo. Entonces aquí nos dan unas claves y entre esas claves pues tenemos que elegir una sola. Tenemos que primero empezar a identificar qué proposiciones hay aquí. ¿Sí? Y los conectores y cómo agrupamos Dedo, todo. profe. Sí. ¿Qué Digo, decías? digo, sale dedo. Sale de él, sale la de dedo. Espérame un momentico y explico por qué es la de. No nos adelantemos mucho. Eh, pero sí, es la respuesta correcta, pero voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué y lo voy a hacer paso a paso para que todos entendamos. Entonces, entonces aquí nos dice, María necesita estudiar en la madrugada, ¿sí? Entonces aquí tenemos una proposición, ¿no? Entonces esta la podemos llamar P, ¿sí? Para seguir el orden. O sea, porque no hay, no sé, como eh, otras, no hay manera de hacerlo de otra forma a no ser que lo indiquen de forma explícita, pues bueno. Eh, la siguiente proposición, entonces recuerden que este es un conector, porque, pero este es un condicional indirecto, o sea, porque está apuntando, o sea, este, el P es el antecedente, ¿sí? P es el antecedente. Y esta otra proposición que viene, que la va a señalar acá de otro color, azul. Eh, Ups, ¿qué pasó aquí? Uf, se me corrió todo. Bueno, me disculpan. Eh, Esto, bueno, todo esto el que está en azul es Q, ¿sí? Y Q es el consecuente, ¿sí? Recuerden que el conector porque invierte la condición. Es como decir, ella tiene un examen pasado mañana. Entonces, o luego, María necesita estudiar en la madrugada. O es como decir, si ella tiene un examen pasado mañana, si María tiene un examen pasado mañana, entonces necesita estudiar en la madrugada. Es lo que nos quieren decir. Entonces, recuerden que acá hay un punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Aquí lo voy a señalar con otro color. O sea, los signos de puntuación los voy a poner acá en amarillo. Si ahí va un punto y coma, acá una coma. Eh, bueno, eh, ¿qué nos quiere decir esto? Que este punto y coma va a separar el texto. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí posiblemente hay un signo de agrupación que es para separar esto, es todo esto de acá con esto de acá. O sea, todo esto. Y entonces nos dice en consecuencia. En consecuencia es eh, es como decir, entonces luego es una condicional también. O María se queda en la biblioteca, o sea, María se queda en la biblioteca es
otra proposición, que esto la llamamos, podemos llamar R. O se va a la casa de su mejor amigo, o sea, María se va a la casa de su mejor amigo. Entonces podemos aquí notarlo con un verdecito. La casa de su mejor amiga, eso sería S, ¿sí? Entonces, recuerden la jerarquía, ¿no? Acá, ese punto y coma nos decía que se separaba, ¿no? Entonces, en consecuencia, esa coma nos da a entender que aquí va otro signo de agrupación, ¿sí? Entonces, ahí se separa de la siguiente parte del texto. Entonces, acá tenemos otro conector, ¿no? Que es O, pero es una O exclusiva, porque recuerden o sea, no, o sea, puede hacer una sola de las dos cosas, no puede ser ambas a la vez. Entonces, aquí tenemos esta O y esta O, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? O sea, tenemos eh, P, eh, Q, R y S, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, no, más bien, este, borrémoslo acá y este Q lo pasamos para acá. O sea, esta Q. Entonces, hicimos Q. Si Q, entonces P, ¿no? Q, entonces P. Todo esto en paréntesis. Y por otra parte, R. ¿Y qué nos va a quedar acá? Bueno, R. Este amarillo es para los paréntesis. R. Bueno, y acá tenemos el operador dominante, ¿no? Que en consecuencia es esto. Y al final, como dijimos que o es una disyunción exclusiva, exclusiva, exclusiva. No es una disyunción inclusiva, es una disyunción exclusiva, porque o hace una cosa o hace la otra, pero no ambas al tiempo. Entonces, vemos cuál es la equivalente entre las opciones y efectivamente, pues, la respuesta correcta es la D, ¿no? Lo que ha dicho el compañero, ¿sí? Esa es la formalización de la proposición. Voy a mirar acá, así. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación porque la es la correcta. Entonces, bueno, la segunda. Formaliza la siguiente proposición usando signos de agrupación. Entonces dicen Jorge es el capitán o José es el capitán y Carlos es el teniente. Entonces aquí también tenemos signos de puntuación y recuerden por la jerarquía que cuando tenemos esos signos nos quiere decir que hay un signo de agrupación posiblemente. Entonces, primero tenemos que identificar qué proposiciones tenemos, ¿no? Entonces tenemos que Jorge es el capitán, ¿no?
Entonces esa sería P. José o José es el capitán. Entonces esa sería otra. Esa sería Q. ¿Sí? Coma, o sea, esta coma, voy a poner otra vez de amarillo. Esa coma nos quiere decir que aquí esto está separado de esto. ¿Ven? Esta O que tenemos acá es un operador. Y esto quiere decir P, O, Q. Carlos es el teniente, es otra proposición. Carlos es el teniente, entonces sería R. Entonces ahí tenemos un I. Y esta I es esto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, al final, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues es la B, ¿no? Porque tenemos el operador dominante es I, porque es el más externo a todos, ¿sí? Este es el dominante, ¿sí? Y entonces, porque eso no está, el R no está encerrado entre paréntesis, lo que está encerrado entre paréntesis es P o Q, ¿sí? Entonces, por eso, la respuesta correcta es esta, ¿sí? P, O, Q y R. ¿Sí? ¿Sí entienden por qué no? Porque la coma nos dio la jerarquía de agrupación, ¿sí? Y esta ahí nos indicó cuál es el conector dominante entre toda esa proposición compuesta, ¿sí? Entonces, recuerden también la teoría que vimos, ¿no? Las reglas y los requisitos para que una proposición sea una fórmula bien formada. Entonces tiene que tener paréntesis y tener esa agrupación. O sea, porque de las otras hay opciones ahí que ustedes pueden descartar porque son fórmulas no bien formadas, o sea, no cumplen esa condición. Listo. Tercero. Entonces, agrega los signos de agrupación correctamente para que esta proposición sea una disyunción dominante. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que nos dan esta proposición y hay una serie de operadores y de variables, pero no sabemos cómo está jerarquizado. Entonces, pero sí nos dicen, por favor, queremos que esta proposición sea una disyunción dominante. Entonces, disyunción, ¿qué es disyunción? Es la O, ¿no? El operador lógico O, que se denota así. Entonces, dominante quiere decir que debe ser el más externo de todos. Entonces, en ese orden, ¿qué tenemos que hacer? Pues agrupar y darle una jerarquía a ese operador para que sea el último en evaluarse. ¿Cómo así? Entonces, si encontramos una I, pues tiene que, o sea, esta proposición tiene que ir en P y Q, tiene que ir en paréntesis, porque nos están diciendo que el dominante tiene que ser la O. Y lo mismo, R y S también tiene que ir en paréntesis, ¿sí? Porque el operador dominante es la O. ¿Me entienden? Acá. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, ¿sí? Pero es por eso, porque acá la disyunción o el operador de disyunción tiene más jerarquía y es el dominante entre todos los operadores, ¿sí?
Entonces es una fórmula bien formada, o sea, nos están diciendo, convierta esta proposición que no es una fórmula bien formada a otra que sí lo es. En otras palabras, esa es la intención. Entonces, cuarto, agrega los signos de agrupación necesarios para que su operador lógico dominante corresponda a un condicional. Entonces aquí nos están dando Q implica R o no S, pero no nos están diciendo, no nos están dando signos de agrupación, no nos están dando una jerarquía, excepto que, bueno, aquí en el enunciado lo está diciendo, eh, su operador lógico dominante corresponde a un condicional. Y un condicional que es, pues es un, es esto, ¿no? La flechita hacia la derecha. La flechita hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que tenemos que darle la jerarquía a ese operador. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si leemos de izquierda a derecha, Q implica R, O no S. Entonces, como O no es el operador dominante, pero este sí lo es, entonces acá tiene que ir agrupado lo que está después de la flechita, ¿sí? Porque el operador dominante es la condicional, no la disyunción que está dentro, ¿sí? Y mucho menos la negación, porque la negación no es un operador que se jerarquiza, ¿sí? Entonces, en ese orden, la respuesta correcta es la B, ¿sí? O sea, es muy parecido al caso anterior, pero cambia el operador y cambia un poquito eh, la dinámica, pero sí se aplica el mismo concepto. Entonces, la idea es generar una fórmula bien formada y jerarquizar esa proposición que nos están dando. Quinto, ¿cuál de las siguientes opciones se considera como una conjunción dominante? Entonces, aquí tenemos que nos dicen conjunción dominante, o sea, conjunción, recuerden que es la I, ¿no? Es el gorrito hacia arriba. Y dominante, o sea, está asociado a ese operador. Dominante es que es el que tiene más jerarquía, el que va afuera, que está más afuera. Y para eso tenemos que ver si tiene signos de agrupación o no, porque si no tiene signos de agrupación, pues ¿cómo sabemos? Entonces la opción A no es porque aunque tenemos aquí una conjunción, no sabemos si es dominante o no en este caso. Entonces no está bien formada esa fórmula. En la B tampoco, el mismo caso que la anterior. Y en la D, pues no puede ser porque el dominante ahí es la O, no la I, o sea, la O es de disyunción. Y en el E, pues pasa lo mismo que en la opción A y B, porque no sabemos si esta I, la conjunción, tenga más jerarquía. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la I es el operador dominante. ¿Sí? Es el que tiene más jerarquía ahí entre todo, más que la condicional que está ahí dentro del paréntesis. Entonces, esa es la razón. Sexto, si la siguiente proposición no P o R o Q implica S, o sea, esto entre paréntesis, la primera parte y después la segunda parte también en paréntesis, eh, es falsa. O sea, nos están diciendo que todo eso es falso. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Cómo así? Entonces, este es un caso particular es la operación inversa a lo que estábamos haciendo con las tablas de verdad. O sea que con las tablas de verdad conocemos los valores de las proposiciones, ¿no? Pero ahora tenemos que hallarlas primero, o sea, hallar a partir del valor final, del valor de verdad final,
de esta proposición compuesta, ¿sí? O sea, de esta proposición que tenemos aquí. Nos está diciendo que no P, o sea, no P o R o Q implica S. Todo eso es falso, ¿sí? O sea, todo esto es falso. ¿Pero qué es falso? Entonces recuerden cuál es el operador dominante aquí. El operador dominante es la disyunción que tenemos aquí en la mitad de esos dos, de estas dos. ¿Sí? Lo que va aquí afuera de los paréntesis. Esta O. Esa O, ¿qué nos quiere decir? Que para que una proposición sea falsa, ambas, o sea, tanto esta como esta otra, tienen que ser necesariamente falsas. ¿Sí? O sea, ambas tienen que ser falsas para que la disyunción sea falsa. Y después de eso, ¿qué sigue? Bueno, después de eso, aquí ya con otro color vamos bajando de nivel. O sea, tenemos por un lado no POR, ¿no? Eso es falso. Para que no POR sea falso, entonces, ¿qué tenemos acá? Que, o sea, para que sea falso esta disyunción de aquí adentro, entonces R tiene que ser falso, o sea, esta R tiene que ser falsa y no P tiene que ser falsa también, ¿sí? Por lo tanto, ahí podemos asumir que P, o sea, P es verdadero y R es falso, ¿sí? Pues ya tenemos una parte. Ahora tenemos que continuar con la otra parte. Sí, aquí lo voy a señalar de otro color. La otra parte es Q implica S. ¿Por qué es falso? Bueno, para que, acuérdense que una condicional para que sea falsa, el antecedente tiene que ser verdad y el consecuente tiene que ser falso. Aquí el consecuente es S, el antecedente es Q. Por lo tanto, o sea, esto ya nos dice qué valor de verdad debe tener. Entonces, Q es verdadero, S falso. A partir de estos valores de verdad, a partir de esto, es que tenemos que empezar aquí a reemplazar esos valores acá, en estas, tanto en esta como en esta. ¿Ven? Ahí ya tenemos que empezar a jugar con esos valores de verdad. Entonces, en el primer caso, tenemos que, bueno, para el primero, P implica no P y R. Entonces, P implica no P y R. ¿Sí? Entonces, esto, recuerden que P es verdadero y no P es falso, ¿no? Entonces, y R es falso. Entonces, recuerden, acá el operador dominante es esta I, para que lo tengan en cuenta. Esta I es el operador dominante. Entonces, acá primero se evalúa lo que está entre el paréntesis. Verdadero implica falso. Esto va a ser falso. ¿Sí?
eh, y falso. Entonces, falso y falso, falso. ¿Sí? Entonces, este va a ser el valor de verdad de la primera. ¿Sí? La primera. Esta. Entonces, la segunda, aquí tenemos Q eh, implica no R o S y P. ¿Sí? Entonces, Q es verdadero. Q es verdadero. No R es como negar el valor de R, o sea, cambiarle el valor. Entonces, es verdadero. Y recuerden aquí, el operador dominante va a ser este, ¿no? El O de acá. Este O va a ser el dominante, por eso se va a evaluar al final. Entonces, ese va a ser falso y P va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, acá, verdadero implica verdadero, verdadero. O falso implica verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. Y bueno, ahora qué sigue. Pues no confundirse con la correspondencia, ¿no? O sea, con los valores de verdad, porque aquí nos dan estas claves. Entonces ustedes tienen que leer de arriba abajo, de izquierda a derecha, como siempre. Entonces ahí se dan cuenta que primero tiene que ir F y después V. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es C. ¿Sí? Entonces ya entienden por qué no. Primero, o sea, porque primero va, esta es la 1 y esta B es la 2. Listo. Eh, mirar acá si alguien... Bueno, séptimo. Halla la tabla de verdad para la proposición. P o no Q o P. Ok, listo. Entonces nos dan estas opciones. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Bueno, pues empezar a armar la tabla de verdad con las dos proposiciones simples que tenemos. Entonces, lo primero que yo haría sería esto, ¿no? Partir de esto que tenemos PB, BF, ¿sí? FB y FF, ¿sí? Entonces parten de esto. Bueno, y acá después ya hay que empezar a, por ejemplo, a mirar esto. La negación de Q, ¿sí? La negación de Q, entonces lo que hacen es invertir los valores de verdad que tengan en cada una de las filas. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Después, ¿qué sigue? Ah, y lo recuerden aquí que hay que identificar también el operador dominante, ¿no? Entonces acá sería este de acá, o sea, el estado de acá, porque aquí van los paréntesis y y el que está fuera es esta O, ¿sí? Esa disyunción. Entonces lo último que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, después que sigue en ese orden, pues P o no Q, ¿sí? P o no Q. P o no Q, que es igual. Entonces, miramos acá P, o sea, comparamos con esta con esta, ¿sí? Estas dos columnas y aplicamos una disyunción.
Entonces, recuerden, la disyunción es falsa solo si ambos valores de verdad o todos son, si todos son falsos. Entonces, P o no Q, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Listo. Y al final tenemos que evaluar esto de acá, ¿no? Lo que está afuera. Operador dominante, que es el que nos interesa. Entonces comparamos esta, pongámoslo de otro color acá, para que esté más claro. O sea, esta columna con esta columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? P o P o no Q o P. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, ya encontramos cuáles son los valores de verdad para esta proposición que nos dieron. Entonces, ustedes miran de arriba a abajo y aquí miran de izquierda a derecha cuál de las opciones corresponde, ¿no? Entonces, primera fila, más a la izquierda, la última cuarta fila más a la derecha. Entonces, si se fijan ahí, la respuesta correcta es la E, ¿no? Porque es la que corresponde en ese orden a los valores de verdad. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces sigamos. Octava. Si la proposición que nos dan, o sea, esa cosa ahí, P y no Q, eh, sí, solo si si R, entonces S, y todo eso dentro del corchete, o sea, sí, todo eso, entonces no S, si no S, entonces R, es falsa. O sea, nos están diciendo que todo esto, no P y no Q, ¿sí? P y no Q, sí, solo si R implica a S. Y lo voy a explicar con plastilina para que quede más claro y no se vayan a confundir. Esto puede parecer un poquito confuso. De pronto a algunos les da temor de que esto sea tan monstruoso, tan largo, pero ya al final se van a dar cuenta que no es tan así y que es más sencillo de lo que parece. Entonces, tenemos que todo esto es falso, todo esto es falso, ¿sí? Nos dicen, bueno, entonces Profe, ahí, sí. ese creo que se hace así como el método del cangrejo retrocediendo. ¿Cómo es ese método el cangrejo? No, una vez nos hicieron una simulación que iba. Bueno, pues voy a seguir explicando y Nos, bueno, este es el operador dominante, ¿sí? Porque este es el más externo a todos. O sea, en la jerarquía, este no lo está protegiendo en paréntesis. O sea, este es el más externo que podemos encontrar. Es el dominante. Entonces, o sea, tenemos que tener en claro eso. Porque acá tenemos este corchete y este paréntesis. O sea, este es el antecedente
de todo esto. O sea, esta parte de acá es el antecedente y esta parte de acá es el consecuente. ¿Sí? Entonces, recuerden, para que una condicional sea falsa, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? Pilas con eso. Y listo. Entonces, ¿qué sigue? Pues ahí seguimos bajando, bajando en el orden. Ahí tenemos, o sea, solo voy a fijarme en lo que está dentro del corchete, o sea, esto de acá. Entonces, esto de aquí. Entonces, para que una bicondicional sea verdadera, porque este es el valor de verdad de la bicondicional, y este a su vez es un operador dominante también de esto que tenemos aquí. ¿Ven? Para que esa bicondicional sea verdadera, recuerden que ambos tienen que ser, o sea, o verdadero o falso, o ambas, o sea, o ambas tienen que ser verdaderas o ambas tienen que ser falsas. Pero bueno, a qué vengo yo a esto? Que em, bueno, eh, recuerden que aquí en esta R va a ser la clave. ¿Por qué? Porque si ven acá a este lado, al otro lado, aquí tenemos, y lo va a señalar con otro color, no S implica R. Esto es una condicional y es falsa, ¿no? Pero recuerden aquí este conector, ¿sí? Es, para que sea falso, pues es el consecuente tiene que ser falso, ¿no? Consecuente tiene que ser falso acá. Bueno, aquí falso. O sea, esta R tiene que ser falsa. Entonces, ya conocemos, ya sabemos el valor de R, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir descartando de pronto alguna opción de las posibles que nos dan. Y el consecuente, o sea, esto tiene que ser verdadero, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que esta S, o sea, esta S tiene que, o sea, esta S de acá, bueno, esta S tiene que ser, o sea, S tiene que ser falsa, ¿sí? Eso va, eso se va dando. Y R ya sabemos que es falsa, ¿no? A esta R ya sabemos que es falsa. Entonces, esta implicación que quiere decir que esto va a ser verdadero, ¿no? Toda esta parte de acá. Entonces, para que esa condicional sea verdadera, obligatoriamente esta parte de acá, esta parte tiene que ser verdad, ¿sí? Porque esta ya lo es. La otra parte de la bicondición ya es verdad. Entonces, para que sea verdad, sí, solo si tiene que ser verdad la otra parte. Entonces, en ese orden que tenemos, que P tiene que ser verdad también. O sea, P tiene que ser verdad, porque es una conjunción. Una conjunción solo es verdad si ambas partes son verdad, si todas son verdad. Y esta no Q, pues también tiene que ser verdad. Lo que nos lleva a lo siguiente, a la siguiente conclusión. La voy a señalar aquí con rojo. Por lo tanto, P va a ser igual a verdadero. O sea, P va a tener ese valor. Q va a ser falso, porque no Q es verdadero, ¿no?
R ya vimos que tiene que ser falso también. Y finalmente S tiene que ser falso. Entonces, en ese orden, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la C, ¿no? La C, ¿sí? Porque recuerden que ahí dice el enunciado P, Q, R y S respectivamente. Entonces tiene que ser en ese orden. P, o sea, P, Q, R y S. ¿Sí? ¿Sí entienden por qué? Entonces, esa es la razón. Mm, pues no sé si aquí tienen preguntas porque de pronto posiblemente a algunos les surja alguna. O sea, pues que si es después de la explicación, pero si quieren aclarar algo, lo hacemos. No hay problema. O continuamos, ¿sí? Listo. Entonces, el siguiente punto dice, de acuerdo con la siguiente proposición, indique el operador menos dominante en la jerarquía. Entonces, acá nos dan esta proposición, ¿no? Y nos dice que indique el operador menos dominante. ¿Cómo así? Entonces, recuerden acá podemos copiarla de nuevo para que nos quede más espacio y nos quede más claro porque cuál es el operador menos dominante. O sea, el operador menos dominante es el que tiene menos jerarquía, no es el dominante, o sea, no es el que tiene mayor jerarquía. Entonces, sí, la idea es ir entonces de afuera hacia adentro. Entonces acá tenemos que ponerle uno a este, que es el de mayor, este es el dominante también. O sea, dominante es este. O de mayor jerarquía también le podemos decir. Y vamos de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué sigue? Este corchete, no hay operador, está I. Esta I sería el 2. O sea, tiene menos jerarquía que el anterior. Y después, ¿qué sigue? Pues y, o sea, esto que está entre paréntesis y que afuera hay una negación, pues este es el 3. Entonces, recuerden que entre mayor sea ese numerito, va a tener menos jerarquía, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ¿y este operador a qué corresponde? Pues a una disyunción, ¿no? Entonces buscamos acá entre las opciones y cuál es la correcta, pues la B, ¿no? La disyunción. Que recuerden que no es la negación, porque además de que está fuera de este paréntesis, o sea, este paréntesis protege todo esto de acá adentro, ¿sí? Todo esto de aquí. Pues no es un operador, o sea, es un modificador, o sea, pero no es jerarquizado, o sea, no está jerarquizado, o sea, es solo estos operadores son los que están jerarquizados, ¿sí? Entonces, por eso, eh, así es como se define y esa es la respuesta correcta. Entonces, cuando vayan a evaluar los valores de verdad van de adentro hacia afuera, al revés, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Y ya para finalizar, tenemos esta pregunta 10. Formaliza la siguiente proposición y construye su tabla de verdad.
Entonces nos dice, el presidente de Colombia está seguro y lo que dice es cierto o miente como un descarado. Bueno, entonces, bueno, no quiero hablar de temas de política, me quiero salir del tema, o sea, quiero seguir enfocado en lo que es lógica. Pues es solamente un ejemplo para decir que es una proposición, pero vamos a ver a qué llegamos después de evaluar y qué valores de verdad nos encontramos. Entonces tenemos esta proposición, ¿sí? El presidente de Colombia está seguro, entonces sería la primera que sería P. Lo que dice es cierto, o sea, el presidente, o sea, lo que dice el presidente es cierto es otra proposición, es Q. O miente como un descarado, o sea, miente como un descarado el presidente, o sea, es otra, R. Entonces, si aquí tenemos si aquí tenemos esta coma, eh, entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esa I, esa I de acá, tiene más jerarquía, ¿no? O sea, es el operador dominante, ¿sí? Y que todo esto, o sea, no, mejor quiere decir que todo esto, o sea, que esto va en paréntesis, ¿sí? Recuerden, esta O es O, esta I es I. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Eh, ¿Sí? eh, P y Q, y Q o R, ¿sí? Pero realmente tenemos tres proposiciones simples, no dos, tres, ¿sí? Entonces, espérenme aquí, reviso mis apuntes. Acá, no, ¿cómo era? Espérenme un momentico. Vamos a mirar acá. Ah, no, la coma va acá. Entonces, que bueno, discúlpenme, discúlpenme que aquí sí me... Ups, ¿qué pasó? Eh, ups. Ah, entonces, lo que les decía, el presidente de Colombia está seguro, o sea, es P. Eh, ahí pensé que era una coma, pero no sé, esa la coma va acá, la coma va aquí. Eh, la coma va acá. Entonces, como aquí va la coma, entonces todo está entre paréntesis. Mis disculpas. Eh, entonces tenemos esta I y tenemos esta O acá. ¿Sí? Entonces al final, ¿qué tenemos? Que tenemos esto, ¿no? P y Q o R. ¿Sí? Esa es la formalización. Entonces ahora tenemos que llevarlo a una tabla de verdad para saber cuál es el... mm, 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 tan, chan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Creo que ahí ya tenemos todas. Bueno, bueno, P, verdad. Entonces está verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad, falso. Verdad, falso, verdadero. Verdad, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, falso. Entonces, si se fijan, son 8 filas, ¿no? Porque son 3 proposiciones. Entonces, aquí primero, ¿qué tenemos que evaluar? P y Q, ¿no? Y ya sabemos que P y Q son estas filas de acá. Entonces, ambas tienen que ser verdad para que sea verdad. Si no, es falso. Verdadero, verdadero, falso, 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 falso y falso. Y bueno, P y Q o R, que es lo que nos piden, ¿sí? Entonces, ya aquí con otro color, entonces acá, esta es una O, ¿no? Entonces ambas tienen que ser, ambas tienen, tienen que ser falsas para que sea falso, si no, es verdad. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a revisar. Vamos a rectificar P y Q, verdadero, verdadero, falso, 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 falso. P y Q R, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso. Sí, entonces acá miran de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, pucha, creo que me faltó. Esperen, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sí, me faltó una fila. Eh, espérenme acá, ¿cuál me faltó? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ah, sí, ya, la de falso, esta. Ay, Dios mío. Falso, verdadero, falso. Esta acá, falso, verdadero, falso. Eh, P y Q, falso, verdadero, falso. Aquí, falso también. Entonces, falso, o sea, aquí falso. Esta acá es falso. Y esta aquí arriba es verdadero. Entonces, miran y la respuesta correcta es la A, ¿sí? Porque equivale a lo que está acá. Uy, disculpen el desorden, pero bueno, se me olvidó ahí poner una fila. Eh, igual no hay lío porque pues no alteró mucho el resultado, pero bueno, no me puede equivocar. Bueno, muchachos, entonces esta es la primera parte. eh,
Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche para la próxima clase de lógica matemática. ¿Listo? Entonces, cordial saludo para todos. Y bueno, feliz fin de semana. Ahorita, si no, más tarde o mañana temprano a primera hora les envío la segunda parte de las preguntas. ¿Listo? Eh, entonces, gracias por la asistencia y que descansen. Feliz noche. Profe, que descanse.